I should like to call your attention this evening to the words which are to be found in Respondió the Job first y chapter of the book dijo, of Job. ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job, capítulo 9, versículos 1 y 2. Creo que en general hay consenso a la hora de decir que uno de los más grandes artes de la vida, en casi todos los terrenos, es el arte de hacer preguntas. No hay nada más vital en el estudio de cualquier cuestión que la capacidad de concentrarse y prestar atención a lo más importante. La distinción esencial entre un buen estudiante y otro malo es que el buen estudiante puede discernir entre aquello que es de mayor o menor importancia y lo que es vital. El arte de estudiar, el arte de entender en todos los terrenos, es saber cómo evitar perder de vista el bosque a causa de los árboles, es extraer lo significativo, lo importante, lo extraordinario y lo vital. Pensemos, por ejemplo, en todo el arte del abogado que maneja su caso. Su verdadero arte consiste en ser capaz de fijar la atención en los hechos y factores más importantes. Todo su propósito consiste en llamar la atención del juez y el jurado sobre las características prominentes. El abogado de éxito es el hombre que, por medio de una especie de instinto, es capaz de leer su escrito y extraer inmediatamente lo que es vital e importante. O tomemos el arte del médico. No es exactamente igual en su caso. Descubre multitud de hechos, puede enfrentarse con una gran abundancia de detalles, pero la parte esencial de su trabajo es discernir y entender cuáles son los significativos y vigilarlos, pasando por alto los demás. ¿Y no es eso cierto con respecto a cualquier asunto en que pensemos? El buen conferenciante es el que hace hincapié en los principios vitales. El peor conferenciante que he tenido que soportar era un hombre renombrado que faltaba en ese aspecto. Era un conferenciante pobre, aunque una eminencia en su campo, porque recalcaba de la misma forma los detalles relativamente sin importancia que los principios esenciales. El secreto de las ponencias es extraer esos grandes principios esenciales, que son los más vitales, y presentarlos de manera ordenada y bien dispuesta. No importa el aspecto de la vida que consideremos, la primera necesidad tiene que ver con el arte de formular preguntas. En otras palabras, al enfocar la situación, ya se trate de un caso legal o de un paciente en la consulta, se empieza por preguntar qué es lo importante, qué carece de importancia, qué es pertinente, etcétera. El verdadero arte es, en última instancia, el arte de hacer preguntas. Ahora bien, esa es exactamente la postura con respecto a toda la cuestión de la vida y del vivir. Una de las cosas más difíciles en este mundo es saber qué preguntas formular. Se hacen muchas preguntas. Los hombres están llenos de preguntas e interrogantes. El verdadero arte de la vida es saber qué preguntas plantear, qué preguntas hacer, en qué concentrarse. Esto es quizá inusualmente difícil en nuestra época. La vida, tal como la vivimos en este momento, es completamente desconcertante. No hace falta probar esa postura. En un sentido, el mundo jamás ha sido tan confuso como lo es hoy. Se hacen preguntas por todas partes. Todos leemos artículos en los periódicos, libros, revistas. Todo el mundo, en su actual estado de confusión, plantea una retahíla casi interminable de preguntas, y no hay nada más difícil en la actualidad que discriminar y diferenciar entre lo importante y lo irrelevante. ¿Qué es lo que importa verdaderamente esta noche? ¿Qué cuenta realmente? ¿Qué tiene prioridad? Esa es la cuestión. ¿Por dónde debo empezar al mirar mi vida esta noche y al ver el mundo que me rodea con todos sus problemas, dificultades y pruebas? Afirmo que lo más difícil de todo es ser capaz de pasar por todas estas preguntas y decir, esto es lo primero, debo concentrarme en esto. Quizá nunca ha sido tan difícil afrontar la verdad y las preguntas fundamentales como en la actualidad. Todo el propósito de la predicación del Evangelio, tal como lo entiendo,
Todo el propósito del mensaje de este libro, que llamamos Biblia, es dirigir nuestra atención a la pregunta más esencial de todas. Hay quienes querrían hacernos creer que el propósito de la Iglesia en la actualidad es pronunciarse sobre las preguntas que hacen otras personas. Nos resultan familiares preguntas sobre economía, sobre las condiciones sociales, preguntas sobre la guerra y la paz y mil y una cosa más. Hay quienes querrían hacernos creer que el propósito de la Iglesia es expresar su opinión acerca de este gran cúmulo de preguntas. Ahora bien, quisiera demostrar que esto es una falsificación de todo el propósito de la Iglesia y del mensaje de la Iglesia. En mi opinión, la primera función fundamental de la Biblia y de la Iglesia es plantear una pregunta especial y hacer la pregunta más pertinente, es dirigir la atención de hombres y mujeres a las cosas que tienden a olvidarse y ahogarse en este remolino y vórtice en el que el ser humano ha convertido el mundo y su vida a causa de su pecado. Podemos afirmarlo de manera ligeramente distinta, expresándolo de la siguiente forma. En el presente, la tendencia del hombre es a concentrar su atención en lo que bien podríamos definir como los síntomas de su problema en lugar del problema en sí. Si leemos los periódicos y las revistas, si escuchamos los debates en las ondas, hallaremos que los grandes científicos y los demás debaten todo el problema de la vida. Todos plantean preguntas. Desde la perspectiva bíblica, la dificultad y el problema de todos es que no se preocupan de la enfermedad, sino de ciertas manifestaciones de la enfermedad y determinados síntomas. Se quedan en los síntomas y no consideran la enfermedad en sí, o, en otras palabras, el peligro en este momento es interesarse excesivamente en los hechos y olvidar y pasar por alto la causa. Ahora bien, toda la tesis de la Biblia y el Evangelio es la siguiente. Su mensaje es el único instrumento del mundo que puede verdaderamente tanto hablarnos de la enfermedad como explicarnos su causa. Está aquí para guiarnos a los principios esenciales y ha sido creado para confrontarnos con esas cuestiones esenciales de las que, en última instancia, dependen y surgen originariamente todos los demás problemas y las dificultades de la vida. No hay nada, pues, que sea más importante que conocer con exactitud y precisión cuál es la primera pregunta a formular, o tan importante como ello. La respuesta se da en estas palabras que estamos considerando juntos esta noche. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Ahora bien, no me hace falta perder el tiempo señalando que esa es una pregunta que se hizo en el comienzo mismo de la historia. ¿Somos tan esclavos de nuestro tiempo y generación? ¿Estamos tan persuadidos de que jamás ha existido un mundo como el del siglo XX? ¿Estamos tan acostumbrados a que se nos diga que el hombre no ha sido nunca tan humano como lo es hoy, que somos personas diferentes y únicas, que nos resulta más bien sorprendente y asombroso darnos cuenta de que la pregunta más importante en la actualidad es la pregunta que propuso tantos siglos atrás aquel hombre llamado Job en el comienzo mismo de la historia? ¿Qué significa esa pregunta? Se puede formular de la siguiente forma. ¿Cómo puede presentarse verdaderamente un hombre ante Dios? ¿Cómo puede un hombre hablar a Dios? ¿Cómo puede un hombre vivir con Dios? ¿Cómo puede un hombre encontrar a Dios? ¿Cómo puede un hombre llegar a Dios? ¿Cómo puede un hombre tener comunión con Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué puede hacer un hombre con respecto a sí mismo en su relación con Dios? Te propongo que, en medio de todas las preguntas y los problemas de esta vida moderna, esta es la primera y más vital e importante pregunta de todas. Declaro, pues, al hombre moderno con todas las cosas de las que tan consciente es, que debe echarlas a un lado momentáneamente y decir, no puedo considerar ninguna otra pregunta hasta que haya tratado esta en primer lugar, la haya resuelto y respondido definitivamente de una vez por todas. Pero, por supuesto, no puedo hacer esa afirmación sin recordar de inmediato las muchas objeciones que plantean los hombres cuando uno hace semejante aseveración. Están aquellos que, cuando se les dice algo semejante, contestan de inmediato, no se puede aseverar que esa es la pregunta más importante. Sin duda,
Es una pregunta demasiado insignificante como para que la sitúes en primer lugar. ¿No eres consciente de toda la situación del mundo? ¿No ves a las naciones armándose para la guerra, amenazándose entre sí? ¿No eres consciente de todos los problemas y la desconfianza del mundo moderno? ¿Nos vas a decir que la primera pregunta es el hombre en su relación individual con Dios? ¿No es tu pregunta demasiado minúscula e insignificante como para que la definas como la primera y más importante? Luego están aquellos que dirían que es una pregunta demasiado egoísta. En un mundo lleno de problemas como este, donde hay tanta infelicidad, tanto sufrimiento e incertidumbre, cuando todo el destino del hombre pende de un hilo, mira que centrar tu atención en esta cuestión de tu salvación personal, tu propio destino más allá de la muerte y la tumba y en la eternidad, vamos, dicen, ese viejo evangelio que presentáis está tan centrado en el yo, es indescriptiblemente egoísta. No cabe duda de que este no es el momento para que el hombre piense en sí mismo. Esa es la causa de muchos de los problemas de la vida. ¿No deberían estar ustedes, los ministros cristianos, tratando las grandes cuestiones del momento, la cuestión política, la cuestión internacional, la cuestión económica? ¿Y no deberíamos estar preocupados como ciudadanos de estas cosas y no meramente del hombre y su propia alma y salvación? Es de un egoísmo inenarrable. Esta es otra objeción muy común. Luego están aquellos a los que les disgusta y que lo rechazan porque creen que el problema más apremiante en la actualidad no es el hombre en su relación con Dios, sino el hombre en su relación con el hombre. Míralo, dicen, en el campo de la agricultura, en el campo de la industria y el comercio, entre nación y nación, entre el marido y su mujer y familia, en su relación con la ley. Sin duda, el problema más apremiante no es el hombre en su relación con Dios, sino el hombre en su relación con el hombre. No estarás diciendo, claro está, que debemos mirarnos a nosotros mismos y examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos cómo podemos salvar nuestra alma cuando tenemos delante el problema del hombre y del ser humano. Ahora bien, se ha escrito mucho a lo respecto. Una de las palabras favoritas en esta noche es la palabra comunidad o sociedad. Se nos dice que debemos considerar al hombre en la sociedad, al hombre en su contexto comunitario. ¿Y qué es esto? Y no la religión, lo que precisa una atención prioritaria. Y luego están aquellos que nos preguntan con toda seriedad si estamos en lo correcto al pedir al hombre que considere su propia y pequeña alma y su relación con Dios, cuando vivimos en un mundo rodeado de cuestiones de la magnitud de la energía nuclear. Estamos pensando, dicen, en las estrellas y en este gran universo. Hacemos referencia al espacio y al infinito y lo reduces todo a esta cuestión del hombre y su alma. Qué gracioso que digas que esa es la cuestión más fundamental y vital. ¿Qué decimos como respuesta a estas personas? Permítaseme ofrecer algunas respuestas que proporciona la propia Biblia a aquellos que ponen objeciones a concentrarse primeramente en la pregunta ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Aquí hay una buena respuesta que basta ante esta objeción. Esta es la única cuestión que se debe afrontar inevitablemente tarde o temprano. Admito que hay muchos problemas y dificultades en el mundo en esta noche, y no corresponde al predicador del Evangelio decir que carecen de importancia. Estas cuestiones tienen su importancia, pero estoy aquí para decir que solo hay un asunto que todo hombre y toda mujer debe afrontar inevitablemente, y es esta pregunta planteada por Job. Puede que no tenga que afrontar nunca la realidad de la energía atómica. Está en el mundo, pero puede que nunca se convierta en un problema acuciante para mí. Se encuentra entre los peligros que pueden sobrevenir o no, peligros que no afectan necesariamente a cada persona individual, pero aquí hay un problema que todo el mundo debe afrontar tarde o temprano. El hombre se encuentra en este mundo, no ha elegido estar aquí, se encuentra aquí y pasamos por este mundo. No tenemos ningún control sobre él en última instancia. Nuestro tiempo está en manos de Dios y, nos guste o no, creamos en ello o no, la realidad es que saldremos de este mundo. Vamos al otro mundo y allí se plantea en primer lugar y antes que nada la antigua pregunta de Job, Dios y mi relación con él.
Quizá recuerden a algunos de los salmistas que han escrito con gran acierto y dramatismo acerca de este asunto. Algunos de ellos describen al hombre intentando evitar a Dios y alejándose de él, pero siempre llegan a la misma conclusión, que Dios es ineludible. Recordemos las palabras de la jauría celestial: escapé de él noche y día. El hombre intenta evitar este problema, pero el mensaje del libro es que, aunque viajes a las cimas o desciendas a las profundidades, y vayamos al este y al oeste, al norte y al sur, un día volverás y estaréis Dios y tú, y comprenderás que Job planteó la pregunta principal cuando dijo: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Te pregunto, querido amigo, ¿no estoy en lo cierto? Pues al poner esto en primer lugar y como lo más destacado, si esta pregunta es absolutamente cierta y no puedo evitarla, debo afrontarla y hacerla en primer lugar, pero luego hay un segundo principio que debe añadirse y que es aún más inevitable. No solo debo afrontar esta pregunta algún día, nunca sé cuándo tendré que afrontarla, y eso sin duda lo hace más urgente aún. Permítaseme mostrarlo en forma de ilustración. He hecho referencia a toda la cuestión de la energía atómica y de las posibilidades y peligros de futuros conflictos y conflagraciones mundiales que puedan tener lugar. Sí, pero puede que muchos de los que estamos aquí esta noche no nos enfrentemos nunca a ese problema en absoluto. Puede que digas que habrá una terrible guerra en un plazo de 10 o 15 años. Puede que digas que quizá entonces se utilicen esas bombas atómicas, pero puede que en 10 o 15 años ya no estés aquí. Afirmo que todas estas cuestiones son contingentes, no son seguras, pero aquí hay una cuestión segura. Nunca sé cuándo tendré que afrontarla. Si supiera con certidumbre que iba a vivir otros 20 o 30 años, podría sentirme acreditado para relegarla hasta más tarde, pero nunca lo sé y nadie más lo sabe. En medio de la vida encontramos la muerte. Hoy estamos aquí y mañana no. ¿Qué es tu vida? Nos pregunta la escritura. Job utiliza ese lenguaje en este mismo capítulo, la incertidumbre de la vida. Ahora bien, sin duda, debido a que la vida es tan incierta y debido a que puede que tenga que afrontar esta pregunta en cualquier momento, debo ponerla en primer lugar y en la primera posición. Es la pregunta más vital debido a la incertidumbre de este asunto.